Bueno, esta semana alguien me llamó y me comentó, me pidió oración, porque todo le está saliendo mal. Todo le salió mal esta semana. Y pues es un creyente. Y claro, uno se pregunta, siendo yo creyente, ¿por qué me pasa esto? Y no solo una cosita, sino que es en el trabajo y luego de postre, como dicen aquí, un robo o una cosa así. En este caso había sido un robo. Y claro, como para coronar una semana difícil, semana mala, digamos. Aquí dirían una semana mala. Entonces, creyente se preguntaría, Señor, todo va mal, ¿por qué? Y entonces, sé yo, quizás buscamos algún consejo de la escritura para estos casos. Puede ser que no estemos en un momento así, en una semana así, pero todos las tenemos. Hay momentos así. Sí, hay momentos en que todo sale mal, parece que todo se pusiera de acuerdo. Y sin embargo, hay que reconocer que el Señor ha permitido que todas esas circunstancias Sí. se... Entonces, eh, ¿qué consejo nos da la Biblia en cuanto a eso? Cuando todo sale mal, como en cadena. Y la segunda epístola a los Corintios es una enorme ayuda para esos casos. Es una epístola corta donde el apóstol Pablo muestra lo que es el sufrimiento. Y entonces yo escogí un par de porciones de esta epístola, pero al leerla toda nos damos cuenta que hay más momentos duros para él. Entonces, ¿cómo enfrentó él ese estado, esa cadena de cosas? Es lo que nos trae enseñanza para cuando nos sintamos así. Vamos a leerlo en el capítulo 11 de Segunda Corintios, desde el versículo 23. Dice así: ¿son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más. En trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno?
Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme, y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana, y escapé de sus manos. Bueno, pues yo conté 27 problemas encadenados de este hermano, Pablo. Si hay alguien que podría decir que sirviendo al Señor, viviendo para Él, ¿por qué le iba mal? Era Pablo. Pues no sé si a ustedes qué les parece, pero yo veo eh, una cadena de cosas y tal vez nosotros no llegamos a tener tanta cosa junta. Entonces, podríamos decir que Pablo eh, estaba más que justificado si le dijera al Señor, Señor, todo va mal. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque parece que entre más quiero obedecerte, entre más quiero consagrar mi vida a ti, más mal me va. ¿Por qué? Bueno, no todo, no tenemos toda la respuesta a esa pregunta, pero sí tenemos la, la actitud de Pablo frente a todos esos problemas, azotes, cárceles, peligros de muerte, apedreamientos, naufragios, peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los judíos, él dice de los de mi nación y él era judío, peligros de los extranjeros, los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, trabajos, mucho, fatiga, desvelos, hambre, sed, ayunos que no tenía para comer o a lo mejor decidía voluntariamente no comer para dedicarse a la oración sin interrupción, frío, desnudez, se acabó la ropa y tiene que ponerse lo mismo otra vez y ya se le cae. Y está al final, pero es quizá lo más hermoso, preocupación por todas las iglesias. Eh, Él había fundado varias de las iglesias de las que se habla aquí y no se despegaban de su corazón ni de su atención. Eso es muy bonito y ejemplar, ¿cierto? El Señor nos ha permitido conocer ciertos grupos de creyentes y qué bonita la actitud de Pablo de pensar en ellos, de orar por ellos, de no olvidarlos. Ciertamente es un ejemplo muy bonito, la preocupación por todas las iglesias, pero también tenía preocupación por los creyentes individuales, sobre todo por los que tenían una enfermedad, entonces él se sentía afectado por eso. O cuando sufría tropiezos, quizás algún creyente más maduro actuaba mal y producía un tropiezo en el creyente más nuevo. Todo esto se ve aún hoy en día
y eh, bueno, a un corazón sensible como el de Pablo, todo eso lo afectaba. Entonces el sufrimiento eh, aumentaba, aumentaba, una cosa sumaba a la otra y estaba seguramente en ciertos momentos abrumado. Entonces pasamos al siguiente capítulo eh, que hemos leído antes aquí un par de veces y que nos dice que aparte de estos 27 sufrimientos de los que hemos leído, la tapa la tenía un problema de salud que él tenía, lo que él llama el aguijón en la carne. Vamos a leerlo de nuevo, es una porción muy conocida, pero como, esta experiencia es común que nos pase una y otra vez, pues nos conviene meditarla, nos alienta. En el capítulo 12 dice, ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé. Si fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Ese hombre fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre. Si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Que fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad. Pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. A ese sufrimiento él le dedica más tiempo, le dedica más espacio en su escrito. Entonces, quizás fue el sufrimiento que más le costó asimilar. ¿Por qué tenía que el Señor permitir este sufrimiento? ¿Por qué vez tras vez le dijo que no se lo quitaba? Es más, a él le dolía, evidentemente, el hecho de que fuera un mensajero de Satanás, porque ¿por qué el Señor permitía a Satanás que lo tocara así, vez tras vez? Y no solo que lo tocara, sino que lo abofeteara. El, el bofetón es muy humillante. Y parecía cada vez que tenía una crisis de estas, como que el diablo se estuviera riendo de Pablo. Entonces,
En esos momentos probablemente varias veces Pablo se debió sentir como esto es la tapa de todo. Encima de todos los sufrimientos que he tenido, soportar esto. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué? Pero resulta que tal vez en la comunión con el Señor, en sus momentos con Él, Él descubrió por qué el Señor permitía esto. Resulta que Pablo había recibido mucho del Señor, mucho conocimiento, unas revelaciones muy grandes. Cuando uno lee la epístola a los Efesios, por ejemplo, uno nota que hay revelaciones muy especiales que el Señor le dio a Pablo, que estaban guardadas, eh, digamos, en el secreto de Dios y se las reveló a él. Es más, le dio una experiencia muy especial que pocos creyentes han tenido, como en sueño o en visión. Él no pudo distinguir de qué manera, pero fue llevado hasta la habitación de Dios, hasta el tercer cielo. El primer cielo es el cielo de las nubes, el segundo cielo es el firmamento donde están las estrellas y es hasta donde nosotros podemos ver y los más poderosos telescopios que tenemos. Pero el tercer cielo, a ese no tiene acceso el hombre, es la habitación de Dios. Y allí el apóstol pudo escuchar palabras que el hombre no puede expresar. Su lenguaje es muy limitado para entender y para expresar lo que había allí. Entonces, ciertamente fue algo muy especial. Entonces, en la gracia y la bondad y el amor del Señor y en su protección para con su apóstol, permitió que tuviera una experiencia muy humillante, de tal manera que la grandeza de las revelaciones que Dios le había dado no lo hiciera enorgullecerse. Esa experiencia lo protegió del orgullo y en su comunión con el Señor, el apóstol Pablo descubrió que esa era la razón y eso le ayudó a aceptar ese problema de salud que tenía, que probablemente era una dolencia de los ojos. Él en realidad murió joven. Él murió a los 64 años. Cuando escribió esta epístola, tenía unos 52 y tuvo que llevar ese dolor durante unos 12 años. Y entonces, ¿cómo aprendió él a sobrellevar ese problema? Yo creo que la primera cosa fue aceptarlo de parte del Señor, verlo a la luz del Señor, ver que aunque era un mensajero de Satanás, el Señor lo permitía. La fuente última detrás de Satanás, detrás de los actores humanos, detrás estaba el Señor en su amor y su gracia, permitiendo eso. Esta experiencia la analizó un hermano pediatra psiquiatra que hay aquí en Barcelona y escribió un libro sobre eso. El libro se llama El aguijón en la carne. Y él explica allí que
el apóstol Pablo no puntualiza bien, no define bien, no describe bien en qué consistía este aguijón. Y no lo describió para que cada uno de nosotros, si tiene una experiencia así, pueda decir, este es mi aguijón. Con esto es que el Señor me está formando. Este hermano se llama Pablo Martínez y él dice que el aguijón en la carne era algo doloroso, causaba dolor, molestia, se hacía sentir cada vez, era algo limitativo porque le impedía hacer a él lo que podría hacer, lo que hubiera querido hacer si no lo tuviera, si no tuviera ese aguijón. Es una experiencia, es algo humillante, sobre todo saber que el Señor le permite a Satanás hacerlo. También él dice, este aguijón era algo prolongado, no un sufrimiento de un momento, una experiencia dolorosa de un momento, sino algo que duraba mucho y que se manifestaba una y otra vez. Y también ese aguijón en la carne es algo que implica lucha. Es decir, cuando uno piensa que ha superado el problema y que lo ha aceptado, vuelve a manifestarse y uno descubre, ay, me descuidé y ahora vuelvo a sentir esa amargura de ver esa experiencia repetirse. Otra vez tengo que volver a aprender a dejársela al Señor, a soltársela a Él, a encomendarla en oración a Él. Entonces es una experiencia dura y quizás como tocaba su cuerpo, como le impedía personalmente, es quizás de todas las experiencias que él narró, la más dolorosa. Pero el hecho de que así sea nos ayuda enormemente a nosotros. Porque resulta que a nosotros también el Señor nos está formando. Y sobre todo si Él nos regala mucho entendimiento de la Escritura o nos concede experiencias muy bonitas con Él que nos transportan por encima de todo, que nos ponen en las nubes de dicha, de felicidad, de alabanza. Es posible que a un creyente a quien el Señor le ha permitido vivir tan intensamente su presencia, Él le permita algo así, eh, para cuidarlo, para protegerlo del orgullo. Porque si uno puede tener acceso a experiencias muy bonitas, muy gloriosas con el Señor, uno puede sentirse superior a otros muy fácilmente. Y eso es algo que al Señor realmente le molesta. Le molesta, bueno, le molesta a Él personalmente porque solo Él debe tener las palabras más bonitas y los pensamientos de mayor alabanza nuestra, sino que también nos hacen daño porque el orgullo nos aleja de Él. El orgullo nos hace pensar que sin Él podemos hacer las cosas y atraemos la atención de las personas a nosotros mismos.
Y eso es un error muy grande que ha hecho caer a muchos creyentes. Entonces, una experiencia negativa como la que tuvo Pablo, tan dura, lo hace vez tras vez volver a humillarse a los pies del Señor y recordar, yo no soy nada. Si no fuera por la gracia del Señor, yo no soy nada. Y entonces, cuando uno piensa que uno no es gran cosa o que uno es nada, más fácil uno dirige la atención de las otras personas al Señor. No se fijen en mí porque yo no soy nada. Fíjense en el Señor, que es todo. Yo puedo faltar, pero el Señor nunca muere. Yo puedo caer, pero el Señor nunca cae. Entonces, lo más conveniente es que ustedes sigan mirando al Señor mismo. Y eso es una necesidad muy grande que todos tenemos. Pablo la tuvo y todos los creyentes del día de hoy también. El hermano Pablo Martínez en su libro dice que algunos ejemplos de cosas que pueden ser aguijones para un creyente son, por ejemplo, las enfermedades crónicas. Hay enfermedades degenerativas. La persona está muy consciente de todo lo que le pasa, pero ya el cuerpo no le responde, como la esclerosis múltiple. Hay enfermedades degenerativas psíquicas, como el Alzheimer, que también va apareciendo poco a poco. No, va manifestándose, agravándose poco a poco. Entonces hace sufrir a la persona hasta cuando la persona pierde la conciencia de lo que le pasa. Eso, mientras la persona tenga conciencia, esas enfermedades pueden ser aguijones para un creyente. También las discapacidades. Hay personas que tienen limitaciones y no las pueden, no hay médicos, no hay personas que las puedan solucionar. Entonces tienen que vivir con su discapacidad todo el tiempo. Y hay algunos que no se dan cuenta que tienen esa discapacidad, como las personas con síndrome de Down, pero hay otras personas que sí, ¿cierto? Las personas ciegas, las personas sordas, sobre todo que están muy bien mentalmente y que se dan cuenta de su discapacidad, eso las hace sufrir mucho. También conflictos graves de relación con seres queridos, cosas que no se arreglan, que no se pueden arreglar. Eso también puede operar como un aguijón en la carne, dice este hermano. Él es psiquiatra y ha tratado con muchos casos de creyentes que van allí para consultarle y se da cuenta que muchas personas padecen por este lado y que padecen sin esperanza humana, digamos, de que se arregle. También otro ejemplo de aguijón en la carne es la persecución por causa de la fe. Burlas, discriminación en el trabajo, discriminación en el vecindario,
por ser creyente, por querer seguir al Señor. Y eso duele, el ser marginado duele. Y sobre todo si uno no puede salir de esa situación, no puede cambiarse de trabajo o de vecindario, pues esa es una cosa que permanece por mucho tiempo, se prolonga. En el último año, la frustración por la pandemia. La pandemia ha hecho que muchas personas se enfermen, padezcan de soledad, de depresión, de frustración. Se han agravado los problemas psíquicos aún en creyentes en el tiempo de la pandemia. Los robos también pueden ser ejemplos de aguijones, pues normalmente los robos no son seguidos, no es un robo tras otro, pero pueden doler mucho, no solo por lo que se perdió, que puede ser muy valioso en sí, sino por el hecho de sentirse invadido en su privacidad, sentirse como violado, digamos así, de sentir impotencia. Si uno se queja ante la policía y al final no resulta nada, esto también puede ser un aguijón, puede operar como un aguijón y difícil de superar. La pérdida de un ser querido también puede ser un aguijón que puede durar mucho tiempo. Sí, hay muchas cosas de esas características que no son sufrimientos sencillos de una vez y pasa, sino que se mantienen. Entonces, pues en realidad es maravilloso que el Señor nos haya dejado la experiencia de Pablo en 2 Corintios. La necesitábamos, porque cada uno de nosotros tiene alguna cosa en la que padece y alguna cosa en la que sufre mucho, como digamos así, sin esperanza humana, y que parece que el Señor no lo quita, no lo quiere quitar. Entonces, ¿cómo enfrentó el apóstol Pablo eso? A ver si pasamos a la siguiente. Sí, lo primero, como hemos visto, es que él reconoció, el apóstol, y es lo que debemos hacer nosotros, reconocer que viene de Dios, que Dios permite eso, exactamente eso. Sí, puede ser que sea Satanás el agente, pero detrás de Satanás está el Señor, porque Satanás no puede hacer sino lo que Dios le permite. Entonces, eso es un punto muy importante. Eso es lo que hizo el apóstol Pablo. Reconoció que venía de Dios ese aguijón en la carne y entonces lo aceptó y lo llevó en oración a él, sabiendo que el asunto no se arreglaba con nadie aquí en la tierra, ni haciendo algún arreglo con Satanás, sino directamente hablando con la cabeza, con Dios mismo, con el principal, el que tiene la decisión. Ese es un punto muy importante. No son personas humanas, no es Satanás, es el Señor directamente. En segundo lugar, cuando estamos en la presencia de Dios, porque le llevamos ese aguijón en oración, probablemente, no siempre, pero probablemente
Él nos dirá ahí en esa comunión con Él que sucede por una razón de peso. Él tiene una razón por permitirlo, para permitirlo. Por ejemplo, una razón de peso es librarlo del orgullo, como hemos visto. A veces hay otras razones de peso. Sencillamente el Señor quiere desprenderme de algo que puede llegar a ser un ídolo para mí. O, en fin, Él tiene muchas razones fuertes para permitir un sufrimiento prolongado. En tercer lugar, el, el apóstol no menospreció esa disciplina. A veces uno, como una vía de escape, uno dice, ah, no, esto no es nada, no importa. Sí importa, el Señor sí está trabajando y no es para minimizar el sufrimiento que estoy sintiendo. El Señor no quiere que yo haga las del avestruz, de poner mi cabeza en tierra y agacharme y dejar que pase. No. Eh, el Señor quiere que yo reconozca que hay ese problema y que lo lleve a Él y que le ayude y que le pida a Él ayuda para sobrellevarlo. No menospreciar la disciplina. En cuarto lugar, orar descansando en la soberanía de Dios. Ese es un aprendizaje. Uno quiere que el Señor le quite el problema, pero una oración superior es decirle como el Señor Jesús, si quieres, quítame esto, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. En quinto lugar, el apóstol escucha de parte del Señor y reconoce la verdad de que su gracia es suficiente en todo momento. Todo el tiempo que dure el problema, tendrá suficiente gracia de parte del Señor para sobrellevar ese problema. Y cuando le faltan fuerzas, siempre puede acudir a donde el Señor para que Él le dé las fuerzas para hacerlo, para sobrellevarlo. Hay que reconocer que es muy difícil para otros comprender mi sufrimiento. Por más que lo describa, por más que trate de hacerles caer en razón a otras personas lo mucho que sufro, no, puede ser una decepción no encontrar suficiente comprensión en otra persona, como le pasó a Job, que comentó su problema y solo aumentó su problema por la cantidad de críticas que le cayeron. Es posible que no me entiendan, que no entiendan mi sufrimiento ningún ser humano, porque solo me entiende alguien que ha pasado por lo mismo que yo he pasado. Pero el Señor sí me entiende. Él pasó por un sufrimiento muy grande, mucho más grande que el mío, y Él sí me entiende. Y Él sabe cuánta gracia necesito en todo el proceso, en todo el tiempo. Entonces puedo acudir a Él y encontrar en Él la gracia que necesito en todos los momentos de ese sufrimiento. Y aprendiendo, reconociendo esa gracia, la suficiencia de esa gracia, llegar a agradecer
lo que tengo. Y eso es muy fácil de decir, pero mucho más difícil de practicar. Poderle decir al Señor, te agradezco por este aguijón. Muy difícil. A tener paz, no estar en zozobra permanente porque el sufrimiento no se va. Y aún a gozarse cuando hay problemas. Sí, el apóstol Pablo llegó a eso y aún un paso más allá, que no está escrito aquí, el paso de gloriarse en los problemas, pero aún el llegar a estar satisfecho, a estar en paz, a tener alegría, gozo, a pesar del problema, realmente a nosotros nos cuesta mucho llegar hasta allá. Es como un nivel más alto, digamos así, de sufrimiento, no, de sufrimiento no, sino de manera de enfrentar el sufrimiento. Entonces nos hace mucho bien el ejemplo del apóstol Pablo, cómo vivió esta experiencia, porque entonces cada uno de nosotros puede decir, pues si él llegó a asimilar de tal manera el sufrimiento y a soportarlo el tiempo que el Señor quiso, el tiempo que el Señor lo permitió, pues eh, a mí el camino me queda más fácil. Bueno, me gustaría terminar con un versículo de Romanos 8 que estaba en uno de los himnos que cantamos al principio. Romanos 8, versículos 35 al 39. Esto lo escribe el mismo apóstol Pablo que escribió lo de 2 Corintios 11 y 12. Dice Pablo, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Versículo 37. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. La seguridad del amor del Señor Jesús y la seguridad del amor del Padre, aunque haya problemas serios, muy serios, inclusive muerte, ese sentimiento de sentirse amado incondicionalmente por el Hijo y por el Padre, también ayudó a Pablo en su lucha y también nos ayuda a nosotros en nuestras luchas, por grandes que sean. Pues que el Señor nos ayude a experimentar y a crecer a través de las pruebas y problemas que Él permite en nuestra vida para llegar a este nivel que llegó el apóstol Pablo. Muchas gracias.